Bienvenidos a La España Inquebrantable, el canal donde analizamos la política sin filtros, sin concesiones y con los ojos bien abiertos ante las trampas del discurso oficial. Aquí no nos tragamos cuentos, no compramos relatos edulcorados ni caemos en las redes del doble discurso. Y hoy vamos a hablar de uno de los mayores expertos en el arte de decir mucho sin decir nada, en la maestría de aparentar firmeza mientras se pliega como una hoja de papel ante los vientos del poder. Hablamos de Emiliano García Paje, un nombre que en los últimos años se ha convertido en sinónimo de la hipocresía política elevada a su máxima expresión. Si en España existiera un campeonato de políticos especializados en aparentar profundidad mientras no hacen absolutamente nada, García Paje sería el campeón indiscutible. No hay rival para él en la categoría del postureo institucional. Es el Messi del socialismo fingido, el Da Vinci de la ambigüedad política, el Houdini de la coherencia. Lo suyo no es simple oportunismo, es un arte refinado, una técnica depurada a lo largo de los años. Un arte tan elaborado que debería estudiarse en universidades, en asignaturas como hipocresía aplicada en la política contemporánea o el arte de la falsa rebeldía. Porque Paje es de esos que juegan siempre a dos bandas, vendiéndose como el bueno dentro del PSOE, el socialista con sentido común, el moderado, el patriota disfrazado de socialdemócrata que no se deja manipular. Pero cuando llega la hora de la verdad, se pliega con la velocidad de una tienda de campaña mal montada en plena tormenta. Y como no podía ser de otra manera, su última gran obra maestra de la hipocresía tuvo un escenario a la altura de su talento: el plató de Ana Rosa Quintana. Un lugar donde no todos los políticos se sienten cómodos, porque si hay alguien en este país que aún mantiene el olfato fino para detectar mentiras, es Ana Rosa. Ella no necesita gritar, no necesita gesticular, no necesita montar un espectáculo. Su sola presencia incomoda a quienes no están acostumbrados a que les digan las verdades en la cara. Y allí estaba Paje, con su pose de socialista sufrido, de hombre que lucha desde dentro, de político que intenta frenar los excesos de Sánchez. En su cabeza ya tenía listo el guión de siempre, la misma historia que lleva vendiendo durante años para quedar bien con todo el mundo sin mojarse jamás. El discurso ya lo conocemos de memoria. Que si las cesiones a los separatistas son muy graves, que si él cree en un PSOE constitucionalista y serio, que si Pedro Sánchez ha perdido el norte. Palabras vacías, frases de manual, declaraciones que suenan rotas pero que no significan absolutamente nada. Paje es el típico político que juega a ser el disidente dentro de su partido, pero que en la práctica no hace nada para demostrarlo. Es como el amigo que dice haber dejado de beber, pero en cuanto le ponen una caña delante se la toma de un trago, y con espuma en los labios, sigue insistiendo en que esta es la última, lo juro. El problema es que todavía hay incautos que compran su película. Gente que cree que Paje es el PSOE bueno, el moderado, el que pone límites. Pero la realidad es otra. La realidad es que Paje es más leal a Pedro Sánchez que un perro labrador a su dueño. Lo ha demostrado una y otra vez, con cada una de sus acciones, con cada uno de sus silencios cómplices. Porque en política no basta con hablar, hay que actuar. Y ahí es donde Paje siempre desaparece. Ana Rosa, por supuesto, lo sabía. Lo dejó hablar, lo dejó lamentarse, lo dejó ponerse digno. Y entonces, cuando Paje estaba en la cresta de su ola de indignación fabricada, llegó el golpe de gracia. La pregunta que lo desmontó en segundos, la frase que debería quedar grabada en la hemeroteca política para siempre. Oiga, señor Paje, mucho criticar, pero los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha nunca han votado en contra de Sánchez ni una sola vez. ¿Cómo se viene eso? Silencio absoluto. Se podía escuchar como una mosca chocaba contra un foco del plato. Página tragó saliva. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y, por un instante, su cerebro pareció entrar en modo de emergencia. El realizador de Telecinco, probablemente con un sudor frío recorriéndole la espalda, intentaba encontrar desesperadamente el mejor ángulo para minimizar el daño. Pero no había escapatoria. La mentira acababa de ser desenmascarada en directo. Porque ahí estaba la prueba del delito. Todo su discurso de socialista disidente, toda su pose de opositor interno, se había evaporado en un instante. Él, que tanto dice que Sánchez está vendiendo España, ha permitido sin rechistar que sus diputados apoyen todas y cada una de las barbaridades que su líder ha impulsado en el Congreso. Intentó recomponerse, balbuceó, miró a los lados como buscando una salida de emergencia, pero Ana Rosa no lo dejó escapar. Lo tenía acorralado como un depredador que huele el miedo en su presa. Bueno, esto es complicado, intentó justificarse, secándose el sudor de la frente. Luego vino la excusa de manual, la que utilizan todos los que quieren quedar bien con todo el mundo mientras no hacen nada: hay que saber jugar con los tiempos. Claro, como si la política fuera una partida de ajedrez y no una cuestión de principios.
Luego remató con otra frase que debería inscribirse en mármol para la posteridad: yo hago lo que puedo desde dentro. Como si fuera un guerrillero atrapado en territorio enemigo, como si estuviera librando una lucha heroica en las sombras, sufriendo en silencio mientras intenta salvar a España con su inacción calculada. Pero la realidad es que no hace nada. Nunca he hecho nada. Nunca haré nada. Su oposición a Sánchez no es más que teatro, una estrategia para engañar a los votantes de Castilla-La Mancha y hacerles creer que hay diferencias dentro del PSOE, cuando en realidad todos forman parte de la misma maquinaria de poder. Y esto, señoras y señores, es lo que está destruyendo España. No solo tenemos un gobierno entregado al separatismo y al globalismo, sino que la supuesta oposición interna dentro del PSOE no es más que una farsa diseñada para mantener el control. No es solo Pedro Sánchez. Son todos. Y mientras sigamos creyendo en falsos disidentes como García Paje, ellos seguirán riéndose en nuestra cara. Aquí, en la España inquebrantable, vamos a seguir denunciando estas mentiras y destapando cada uno de estos engaños. Si quieres seguir descubriendo la verdad que los medios de propaganda ocultan, suscríbete ahora mismo y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la siguiente batalla por la verdad. Si en España existiera un campeonato de políticos especializados en aparentar profundidad mientras no hacen absolutamente nada, Emiliano García Paje sería el campeón absoluto, el número uno sin discusión. Sería el Messi del postulado socialista, el Da Vinci de la ambigüedad política, el Houdini de la coherencia. Lo suyo no es simple estrategia, no es solo cálculo político, es un arte en toda regla, una técnica depurada con el tiempo y con una precisión que merece ser estudiada en las universidades. Su capacidad de jugar con los discursos, de deslizarse entre las aguas de la moderación sin mojarse, de parecer el opositor interno que nunca llega a serlo, es digno de tesis doctoral. García Paje se vende como un político independiente dentro del PSOE, como un socialista con sentido común, un patriota moderado que, a diferencia de sus compañeros de partido, no comulga con las cesiones a los separatistas, que se planta ante los desvaríos de Pedro Sánchez y que defiende la integridad de España. Pero basta con rascar un poco la superficie para ver la realidad. Es puro teatro, una pose meticulosamente calculada para contentar a su electorado en Castilla-La Mancha, mientras en Madrid sigue plegándose como una hoja de papel ante cada decisión que su jefe toma. Es como un castillo de naipes que parece sólido, pero que con el primer soplido de realidad se derrumba sin remedio. Y, por supuesto, su última gran actuación en el escenario de la hipocresía no pudo haber dado en otro lugar que en el plató de Ana Rosa Quintana, la última periodista de este país que todavía no ha sido completamente domesticada por el poder. La única que sigue olfateando la mentira como un sabueso entrenado, la última trinchera de cierto periodismo incómoda para los que mandan. Ahí estaba él, Emiliano García Paje, sentado con su habitual pose de socialista sufrido, de hombre que lucha desde dentro para evitar que el PSOE se desvíe demasiado, de líder territorial que intenta frenar los desmanes de Pedro Sánchez, el que se vende como el último defensor de los valores constitucionalistas dentro del partido. El problema es que esta película ya la hemos visto demasiadas veces, y nadie se la cree. Es como ese amigo que jura y perjura que ha dejado de beber, que dice que ahora se toma la vida en serio, pero en cuanto le ponen una caña delante se la baja de un trago y con espuma en los labios insiste en que, ahora sí, esta es la última. Pero lo peor de todo no es que Paje haga este numerito, sino que todavía hay incautos que le compran la farsa. Hay quienes aún piensan que es diferente, que realmente planta cara a Pedro Sánchez, que es un verso suelto dentro del socialismo español, cuando la verdad es que es más leal a Sánchez que un Golden Retriever a su dueño. Porque si realmente estuviera en contra de lo que está haciendo el gobierno, si de verdad pensara que la dirección del PSOE está vendiendo España, sus diputados en Castilla-La Mancha habrían votado en contra de Sánchez al menos una vez. Pero no lo han hecho. Ni una sola vez. Ni en las cesiones a los separatistas, ni en las leyes que están desmontando la nación, ni en las reformas que están debilitando las instituciones. Nada. Cero. Ni un solo acto de rebeldía real, solo palabras y gestos vacíos. Y ahí estaba, bien acomodado en el plato, preparándose para soltar su monólogo habitual. Que si las cesiones a los separatistas son muy graves, que si él cree en un PSOE constitucionalista y serio, que si Pedro Sánchez ha perdido el norte. Las mismas frases de siempre, esas que suenan contundentes pero que en la práctica son tan útiles como un paraguas roto en medio de una tormenta. Palabras huecas, discursos prefabricados para dar la impresión de que es diferente cuando en realidad no lo es. Ana Rosa, por supuesto, lo escuchaba con la paciencia con la que una madre escucha a su hijo adolescente intentar justificar por qué ha suspendido todas las asignaturas. Sabía que todo era una pantomima, que el numerito de Paje no aguantaría más de 2 preguntas serias, así que lo dejó hablar, lo dejó acomodarse en su falso rol de socialista disidente, le permitió desplegar su guión sin interrupciones, mientras en su cabeza ya tenía lista la estocada final. Y entonces llegó el momento.
Justo cuando García Page estaba en la cresta de su ola de indignación prefabricada, cuando parecía que estaba a punto de coronarse como el gran opositor interno del PSOE, Ana Rosa le lanzó la pregunta que desmontó todo el teatro en cuestión de segundos. Oiga, señor Page, mucho criticar, pero los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha nunca han votado en contra de Sánchez ni una sola vez. ¿Cómo se viene eso? Silencio absoluto. Se podía escuchar perfectamente como una mosca chocaba contra uno de los focos del plato. Página tragó saliva. Sus ojos se abrieron ligeramente más de lo normal, y por un instante pareció que su cerebro había entrado en modo de emergencia, como una computadora con pantalla azul. El realizador de Telecinco, probablemente con un sudor frío recorriéndole la espalda, intentaba a toda velocidad encontrar el mejor ángulo para minimizar el daño, pero no había escapatoria posible. La mentira acababa de ser expuesta en directo. Ahí estaba, sin salida. Toda su pose de disidente socialista acababa de desmoronarse en un instante. Intentó recomponerse, balbuceó, miró a los lados como buscando una escapada, pero Ana Rosa no estaba dispuesta a soltarlo. Lo tenía acorralado, como un depredador que ha detectado la debilidad de su presa y no piensa dejarla escapar. Bueno, esto es complicado, acertó a decir mientras se secaba el sudor de la frente. Luego vino la excusa de manual, la que usan todos los políticos que quieren quedar bien con todo el mundo mientras no hacen nada: hay que saber jugar con los tiempos. Como si la política fuera un juego, como si el futuro de España dependería de cálculos estratégicos en lugar de principios firmes. Y, por supuesto, cerró con otra frase para la posteridad, de esas que deberían enmarcarse para recordar la cobardía de ciertos políticos: yo hago lo que puedo desde dentro. Como si fuera un resistente en la clandestinidad, un luchador en las sombras que está infiltrado en el PSOE para evitar su destrucción, cuando en realidad no ha movido un solo dedo para frenar los desmanes del sanchismo. Pero ya nadie se cree esta historia. La verdad es clara: García Page es, y siempre ha sido, parte del problema. Su supuesto papel de rebelde interno es solo una estrategia para engañar a los votantes, una maniobra de distracción para hacer creer que en el PSOE hay matices cuando, en realidad, todos siguen exactamente la misma línea. No es solo Pedro Sánchez. Son todos. Y mientras sigamos creyendo en falsos disidentes como Page, ellos seguirán gobernando a su antojo, vendiendo el país trozo a trozo sin encontrar una oposición real. Aquí, en la España inquebrantable, seguiremos desmontando estas mentiras y señalando a los responsables de la situación en la que nos encontramos. Si quieres seguir descubriendo la verdad que los grandes medios de comunicación ocultan, suscríbete al canal y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la siguiente batalla por la verdad. Si hay algo que Ana Rosa Quintana no tolera, es a los políticos que intentan escabullirse con excusas baratas, los que creen que con un par de frases grandilocuentes pueden salir indemnes de una entrevista. Ella no es de las que se conforman con discursos prefabricados ni con los teatrillos a los que tantos nos tienen acostumbrados. Y desde luego, no iba a dejar que Emiliano García Page saliera de ese plató con la aureola de mártir del constitucionalismo. Porque Page juega a eso, a presentarse como el socialista sensato, el tipo con principios, el hombre que resiste desde dentro contra la deriva de Pedro Sánchez. Pero Ana Rosa no se lo tragó ni un segundo. Lo miró con esa mezcla de incredulidad y cachondeo que solo ella sabe poner, como cuando un adulto escucha a un niño soltar una mentira mal construida. ¿De verdad, Emiliano, tú mismo te crees este cuento? Y ahí quedó en evidencia el gran problema de García Page. Es el típico socialista que en la televisión se rasga las vestiduras, que habla con solemnidad sobre el Estado de Derecho, que se indigna con las cesiones al separatismo, que pone cara de decepción cada vez que Pedro Sánchez firma otro acuerdo vergonzoso con Bildu o con ERC. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que demostrar con hechos todo lo que dice con palabras, Page no es más que otro diputado del PSOE que aplaude como una foca amaestrada cada vez que el jefe da una orden. Es un hombre de discurso fácil y acción nula. Se llena la boca hablando de sentido de Estado, pero en el Congreso obedece a Sánchez con la lealtad de un becario en su primer día de trabajo. Afirma que las concesiones al independentismo son inaceptables, pero sus diputados votan un favor sin rechistar. Se vende como el moderado dentro del PSOE, el último bastión del constitucionalismo, pero la realidad es que critica las entrevistas lo mismo que aprueba en los despachos. En resumen, su credibilidad política tiene más agujeros que un colador. Es como ese cuñado que en la cena de Navidad se queja de los impuestos, que suelta un discurso encendido sobre lo mal que lo hace el PSOE, pero que cuando llega el día de las elecciones vota socialista porque es lo de toda la vida. Y por eso, cuando Ana Rosa lo acorraló con la pregunta del millón, cuando lo enfrentó con el hecho de que sus diputados jamás han votado en contra de Sánchez, Page no supo qué responder. Ahí quedó Emiliano, tartamudeando, sudando, consciente de que su paripé había sido desmontado en directo y sin posibilidad de arreglarlo.
Quería irse de allí como un héroe de la resistencia interna del PSOE, pero terminó como lo que es, un actor mediocre en una obra que ya nadie se cree. Un político que pretende ser un rebelde pero que en realidad es prisionero de su propio miedo, alguien que quiere quedar bien con todo el mundo y que al final solo consigue quedar en ridículo. Mientras tanto, Ana Rosa seguía a lo suyo, con la tranquilidad de quien ha visto pasar a cientos de políticos como él y sabe perfectamente cuando alguien está mintiendo. Ni se inmutó ante los intentos de Paje de recomponerse. No necesitaba hacer nada más, la entrevista hablaba por sí sola. Y mientras esto pasaba en directo, en las oficinas del PSOE de Castilla-La Mancha el pánico se podía oler a kilómetros. La escena era de película. Asesores corriendo de un lado a otro como si hubieran encendido la alarma de incendio, teléfonos sonando sin parar, correos electrónicos con el asunto en mayúsculas. ¿Cómo arreglamos esto? Porque García Paje había salido del plato de Ana Rosa más achicharrado que una pizza olvidada en el horno, y su equipo intentaba hacer un control de daños que tenía tanto sentido como intentar tapar con tiritas un naufragio. Porque claro, la estrategia de Paje siempre ha sido la misma. Venderse como el socialista disidente, como el que no traga con las locuras de Sánchez, como el último romántico de un PSOE que ya no existe. Es el rebelde con causa, el hombre que se enfrenta al sanchismo, hasta que llega el momento de demostrarlo. Y, sorpresa, se pliega más rápido que una silla de camping en un botellón. Pero esta vez lo pillaron con las manos en la masa. En vivo y en directo. Sin posibilidad de excusas ni de maquillaje. Y ahora se encuentra en una encrucijada de lo más divertida. Por un lado, tiene que seguir con su papel de socialista moderado, el que cree en la Constitución y en un PSOE serio. Pero por otro, si de verdad tuviera principios, si realmente estuviera en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez, habría roto con él hace años. Habría pegado un puñetazo en la mesa cuando indultaron a los golpistas. Habría dimitido cuando le regalaron Navarra a Bildu. Se habría plantado cuando aprobaron la amnistía a los separatistas. Se habría opuesto frontalmente cuando permitieron que el gobierno de España dependiera de un prófugo con delirios de grandeza que se cree Napoleón pero con menos carisma. Pero no. Paje es de los que ladran pero no muerden. De los que te miran a los ojos y te dicen esto es inaceptable, mientras firman todo lo que les ponen delante como un notario en modo automático. Y eso, querido Emiliano, ya no cuela. Ese numerito de yo soy socialista, pero no sanchista ya no engaña ni a los votados más despistados. Si de verdad estuvieras en contra de todo esto, si realmente creyeras en lo que predicas, tus diputados habrían votado en contra de Sánchez hace meses y lo habrían mandado a freír espárragos. Pero no. Ahí siguen, firmando cada cesión, cada pacto infame, cada puñalada a la Constitución, con la disciplina de un colegio de monjas. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Para qué sirve un Emiliano García Paje? Porque si no muerde, si solo ladra, si solo pone cara de preocupación en los platos pero luego vota como le mandan, es más inútil que un cenicero en una moto. Es como un extintor sin gas, un paraguas lleno de agujeros o una cerradura sin llave. No vale para absolutamente nada. Y la conclusión es clara. En este país no necesitamos más políticos como Paje, que juegan a la crítica sin asumir riesgos, que intentan quedar bien con todo el mundo sin tomar ninguna decisión real. Necesitamos líderes con agallas, gente que realmente tenga el valor de plantarse y actuar. Porque hablar es fácil. Lo difícil es demostrarlo con hechos. Y mientras Paje sigue con su teatro, en las oficinas del PSOE de Castilla-La Mancha seguirán corriendo en círculos, intentando inventar una nueva narrativa que les permita seguir engañando a los votantes. Pero esta vez, parece que ya no queda nadie dispuesto a comprarles la historia. Mientras Emiliano García Paje intentaba recomponer su dignidad con justificaciones vacías y frases prefabricadas, en Moncloa Pedro Sánchez se partía de la risa. Y no era para menos. Porque si algo tiene claro el presidente del gobierno, es que estos varones rebeldes son el mayor chollo que ha tenido en años. Son el invento perfecto, la distracción ideal para mantener engañado al votante promedio, el truco maestro para hacer creer a la gente que dentro del PSOE aún quedan voces críticas, que todavía hay un sector con sentido común dispuesto a ponerle límites a su deriva. Pero la realidad es otra. La verdad es que estos supuestos opositores internos no son más que figurantes en la gran obra teatral del sanchismo. Se presentan como guardianes de la Constitución, como los últimos defensores del Estado de Derecho dentro del partido, pero cuando llega la hora de la verdad, se pliegan con más rapidez que una silla de playa en una tormenta. Su lealtad a Sánchez es absoluta, tanto como la del Falcón a su pista de aterrizaje. Lo más preocupante es que todavía hay incautos que se tragan este espectáculo. Aún existen críticos que creen que García Paje representa una resistencia interna, que ven en él la última esperanza de un socialismo con sentido de Estado. Pero nada más lejos de la realidad. Este hombre no es más que una versión refinada de la sumisión socialista,
un muñeco de ventrílocuo con un discurso algo más elaborado, pero con la misma docilidad que el resto de su partido. Porque, señoras y señores, la izquierda en España ha llegado a un punto en el que hasta el socialista bueno te roba la cartera, solo que lo hace con una sonrisa ensayada y un discurso sobre democracia y justicia social. Por eso Ana Rosa lo dejó en evidencia en directo. Porque no puedes ir de opositor interno mientras llevas años aplaudiendo cada una de las decisiones de Sánchez. No puedes fingir que te indignas las concesiones al independentismo cuando tus propios diputados las han aprobado una tras otra sin rechistar. No puedes vestirte de socialista constitucionalista cuando has permanecido en absoluto silencio mientras el gobierno desmantelaba el país pieza por pieza. Lo mejor de todo es que Paje sabe que no tiene escapatoria. Está atrapado en su propia trampa. Porque si de verdad rompiera con Sánchez, perdería el partido, el cargo y todos los privilegios que conlleva. Pero si sigue tragando, cada vez menos gente se va a creer su papel de disidente. Su margen de maniobra es cada vez menor y su credibilidad se desmorona con cada nuevo pacto que firma su partido. Y aquí llega la pregunta clave. ¿Alguien cree realmente que después de esta humillación pública García Paje va a plantarle cara a Sánchez? Ni en sueños. Este tipo va a seguir con su teatro, va a continuar con su numerito de indignación impostada, va a seguir acudiendo a tertulias para soltar frases grandilocuentes sobre democracia y límites mientras, en el Congreso, vota sin rechistar todo lo que le ordenen. Seguirá aprobando cada ocurrencia de Sánchez, firmando cada cesión, cada pacto, cada rendición ante el separatismo, mientras en los platós pone cara de preocupación y se vende como el último bastión del socialismo responsable. Y mientras tanto, España seguirá hundiéndose. Los impuestos continuarán subiendo, la economía seguirá desplomándose, la inseguridad avanzará, la clase media se verá cada vez más asfixiada, y el PSOE continuará siendo una broma de mal gusto. Pero no os preocupamos, que García Paje aparecerá en otra entrevista a decir que esto no puede seguir así. Porque, claro, él se ha especializado en jugar el papel del cuerdo en un manicomio, aunque sus propios diputados le firmen cheques en blanco a Sánchez en cada sesión parlamentaria. Y en medio de este circo político, tenemos a Ana Rosa Quintana como la única periodista en este país con el coraje suficiente para decir las cosas como son. Porque si después de esto hay alguien que todavía se cree el cuento de García Paje, sinceramente, ya no sé qué más hace falta para que abran los ojos. Mientras tanto, en los pasillos del PSOE, el tema de García Paje ya es un chiste interno. En Ferraz, su entrevista con Ana Rosa ha sido la comidilla del día. Porque hasta en Moncloa saben que Emiliano jamás se atreverá a romper con Sánchez. Si tuviera valentía, ya lo habría hecho hace tiempo. Ya se habría marcado un Ayuso, ya habría declarado la guerra al sanchismo, ya habría abandonado un partido que ha renegado de España sin pestañear. Pero no. Paje es de los que critican desde la barrera. De los que lanzan discursos altisonantes en televisión, pero que a la hora de la verdad, agachan la cabeza y votan sumisos. Que si la amnistía, que si los pactos con independentistas, que si las cesiones a golpistas. Se lo ha tragado todo y sigue ahí, fingiendo dignidad cuando ya no le queda ni un gramo. Pobre Emiliano, qué papelón. Intentó esquivar la pregunta como un torero en plena feria, pero no había escapatoria. No había salida de emergencia, ni cortina de humo, ni frase ensayada que pudiera rescatarlo del naufragio. Ana Rosa lo dejó completamente noqueado, en directo, en prime time, ante toda España, con la precisión de un francotirador que no falla un solo disparo. Porque esta es la diferencia entre un García Paje y una Isabel Díaz Ayuso. Ayuso dice lo que piensa y lo respalda con hechos. Paje dice lo que piensa, y luego hace exactamente lo contrario. Es el clásico político que se escandaliza en público y en firma privada sin rechistar. El que grita esto es una vergüenza pero luego aprueba lo que le ordenan. El que exclama indignado que esto no se puede permitir mientras sigue cobrando un sueldazo a final de mes. Y claro, cuando alguien le hace una pregunta directa, se le congela la cara como a un ciervo en mitad de la carretera viendo venir un camión de frente. Pero lo peor de todo no es solo su hipocresía. Lo peor es que encima se cree que los españoles somos idiotas. Que nadie va a notar que su supuesta disidencia es puro teatro. Que nadie se va a fijar en que sus diputados han votado todo lo que Sánchez les ha ordenado. Que nadie se dará cuenta de que su papel de moderado no es más que un disfraz para intentar desmarcarse del desastre sin renunciar a los beneficios del poder. Pero no, Emiliano. Nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que eres otro actor más en esta gran farsa del PSOE. Que en lugar de llevar la camiseta oficial del sanchismo, te has puesto la del crítico moderado para ver si cuela. Nos hemos dado cuenta de que te encanta jugar a dos bandas, soltando discursos de tertulia mientras en el Congreso sigues firmando cada decreto del gobierno. Nos hemos dado cuenta, en definitiva, de que eres un fraude. Porque somos sinceros, si de verdad creyeras en lo que dices,
habrías hecho lo que Ayuso con Casado. Si realmente estuvieras convencido de que Sánchez está destrozando España, habrías roto la disciplina de voto hace meses. Si fueras un socialista con principios, habrías dado un portazo y te habrías marchado. Pero no. Sigue ahí, callado, tragando, firmando, y luego haciéndote el digno en los platós. Así que basta de teatro. Basta de intentar vendernos el cuento de que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Basta de hacernos creer que existe una izquierda moderada dentro del partido de Sánchez. Porque no la hay. El PSOE de antes está muerto y enterrado. Lo que queda ahora es una maquinaria de poder sin escrúpulos, capaz de vender España al mejor postor con tal de seguir en Moncloa. Y Emiliano García Paje, por mucho que ponga cara de indignado en las entrevistas, es parte de esa maquinaria. Gracias, Ana Rosa, por desnudar a otro farsante en directo.